gracias, buenas noches. Bueno, un poquito más de atención, sé que han escuchado mucho. Para mí es un honor estar acá en Montevideo con estos oradores y muy agradecida con la invitación de MP Update. Bueno, yo me dedico a estudiar el cerebro y a trabajar con personas que tienen dificultades, algunas veces algunas enfermedades relacionadas con el cerebro, pero hoy me tocó un tema muy particular que es la preparación de nuestra mente para el futuro. Para entender por qué nuestra mente se tiene que preparar para el futuro, lo primero que hay que entender es que nuestra mente es el producto de la evolución, ¿sí? Y la evolución humana no viene sin la evolución de la tecnología, ¿sí? Hoy nosotros cuando hablamos de evolución podemos decir que hay un montón de vestigios de nuestra evolución en nuestro cuerpo. Siempre se habla de lo mismo, los caninos, esos dientes que servían para cortar carne, se habla también de ciertos reflejos, desde el dedo chiquitito que va quedando y cada vez es menos útil, pero nuestro cerebro también ha ido evolucionando y ha ido cambiando y cambia con la evolución. ¿Y qué hace que el cerebro cambie? Digo, ¿por qué si somos mucho más lentos que la mayoría de los animales, si corremos además menos rápido que los animales, menos fuertes que los animales, hemos sobrevivido y de alguna forma podemos decir que en este momento, no sé si siempre será así, somos la especie dominante? No tenemos muchos atributos físicos que expliquen por qué somos nosotros los que hemos sobrevivido y hemos logrado mantenernos en el mundo. ¿Saben por qué es? Es justamente por nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene una habilidad muy particular que es de adaptabilidad al ambiente. El ser humano hoy es capaz de vivir en diferentes lugares del mundo, de viajar por diferentes lugares del mundo, cosas que otros animales no pueden hacer con la misma facilidad, ¿no? ¿Y qué quiere decir que el cerebro es adaptable? Lo primero que quiere decir es algo que ya había mencionado Sonia en la primera charla, que es la experiencia. El cerebro nace con muchísimas neuronas, el cerebro de los niños, de los bebés, nace con muchísimas neuronas, pero de alguna forma esas neuronas se vuelven activas con la experiencia. Por eso es tan importante la estimulación de los niños en los primeros años de vida. De hecho, en algunos momentos los niños tienen más neuronas que los adultos, ¿sí? Y van viviendo diferentes experiencias que son las que les van a dar fuerza a esas conexiones neuronales que funcionan como estas redes que mencionaba Sonia, y son esas que se usan las que se van a sostener. De hecho, hay ciertas habilidades que tienen los niños que se van perdiendo, ¿sí? Hasta los 13 meses de edad, los chicos pueden diferenciar los elementos de todos los idiomas, pueden darse cuenta cuándo comienza una palabra y cuándo termina una palabra en todos los idiomas. A partir de los 13 meses solo sucede para la lengua materna. ¿Esto qué quiere decir? De vuelta, había un cerebro preparado para mucho, fue expuesto solo a una experiencia y esa es la experiencia que se sostiene. De hecho, se dice también que muchos niños pueden escuchar los colores o escuchar los olores, tienen conexiones entre los diferentes sentidos que se asocian con diferentes áreas del cerebro. A medida que el cerebro de los niños es expuesto afortunadamente a las experiencias, que son muchísimas, porque piensen que para un niño todo es nuevo, tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a hablar, tiene que entender cómo hacer para que lo alimenten, etc. Las neuronas o las conexiones que no se usan se pierden. Esto es un proceso de la evolución del niño, del desarrollo del niño en realidad, que se llama poda sináptica, ¿sí? Y esa poda sináptica hace que solo sobrevivan aquellas conexiones que fueron utilizadas. Entonces uno diría, bueno, es tan importante, y esto uno lo escucha mucho, y es cierto que hay mucho de verdad en esta cuestión, que los primeros años de vida son fundamentales. De los 0 a los 2 es cuando el cerebro se cablea, lo que no se obtenga ahí no se va a obtener nunca, o algunos dicen, bueno, hasta los 5, bueno, esto no es así. El cerebro de los niños es más plástico que el de los adultos, pero la neuroplasticidad se sostiene hasta la edad adulta y hasta la vejez. ¿Sí? Siempre están naciendo nuevas neuronas que, si encuentran una experiencia que las haga sobrevivir, van a volverse funcionales. Y no solo eso, neuronas que tenían una función pueden tomar otra si esto es necesario. Hoy comentábamos un estudio en el cual se demostró que las personas que pierden la visión y aprenden a leer braille, el área del cerebro que está asociada con el tacto del pulgar crece considerablemente en tamaño. No es que crece y se hace más grande, sino que neuronas que antes eran importantes para otra función son tomadas para esta función que necesita.
Esta es la neuroplasticidad del cerebro y la adaptabilidad del cerebro. ¿Qué quiere decir adaptabilidad? Me puedo adaptar en cualquier ambiente. La supervivencia de la especie puede adaptarse a cualquier ambiente. Pero esta diapo que les puse tiene algo más. No tiene solo la evolución humana, sino que viene acompañado con algo, ¿no? Con las herramientas que tuvo el ser humano a lo largo de su evolución. Podremos haber empezado quizás con un arma para poder defendernos de nuestros predadores o cazar nuestro alimento. Después pasamos a cuestiones más como el arte, etc. Y ahora llegamos al mundo de la tecnología, que eso ni siquiera es futuro, digo, esto es actualidad. Entonces, si uno lo piensa, uno puede decir, bueno, ¿qué puede hacer hoy el ser humano? Y ya no solo con su cerebro, pero sí gracias a su cerebro, ¿no? Porque la tecnología es poner la ciencia en pos de resolver un problema. Y eso lo hace el cerebro humano, digo, con la colaboración que mencionaba Sonia. Podemos, como dije hace un ratito, movernos rápidamente de distancias grandes y pequeñas. Pensemos en el avión, pensemos en el auto, podemos movernos rápidamente a lugares de lo más lejanos del planeta. Podemos hablar por teléfono con personas que están muy lejos inmediatamente, tampoco es difícil. Podemos tener luz en la noche, que esto en su momento, en la prehistoria, me podía defender de un predador, hoy me permite leer, hoy me permite, si escucho un ruido, defenderme, digo, ver qué es lo que pasa. Podemos vivir, como dije antes también, en ambientes muy inhóspitos. Hoy, cuando hay temperaturas bajo cero, uno prende una calefacción y esto es supervivencia. La tecnología ha traído siempre una mayor probabilidad de supervivencia. Si nos vamos ya a una cuestión más, no diría moderna, pero casi ahí tenemos esta capacidad, por ejemplo, de cuando se creó la foto, volver a ver algo que vi en el pasado, o la cámara de video, que no solo me permite verlo, sino que me permite rebobinarlo y parar donde quiera y detenerme a ver exactamente aquello que quiero ver, ¿no? Después hay cosas que ya son casi postmodernas, que son con las herramientas que contamos hoy. Hoy en día podemos movernos o ir por primera vez a un lugar que nunca fuimos sin conocer el camino, sin siquiera mirar un mapa. Abrimos el Waze, que además me dice por dónde hay tránsito y dónde no hay tránsito. Podemos hacer cirugías con solo pequeñas incisiones, cirugías muy complejas. Las incisiones grandes, obviamente, en el cuerpo traen un mucho mayor riesgo de infección. Hoy podemos hacer cirugías muy pequeñas utilizando la tecnología a favor de estas cuestiones de salud sin tener tanto riesgo de infección. Podemos comunicarnos con muchas más personas de las que podíamos comunicarnos antes. La era digital, las redes sociales, permiten obviamente que una comunicación diferente, que no reemplaza la comunicación cara a cara, pero sí nos permiten estar al tanto de la vida de un montón de personas que si no hubiera sido imposible. Pensemos en esos compañeros de primaria que son nuestros amigos en Facebook y tenemos acceso a si yo quiero decir, bueno, ¿en qué estará mi amiga Magdalena Bengolea? Entro y puedo verlo, ¿no? Entonces, hay no digo una pelea, pero hay distintas posiciones acerca de lo que la tecnología está haciendo con nosotros. Están los apocalípticos que, bueno, la tecnología viene a matar al ser humano, viene a las máquinas gobernar el mundo, y hay otra que es más positiva, que es la que veo yo, y así no me queda otra que verlo, digo, porque lo que ha hecho hoy la tecnología, que además es creada por el humano, es ampliar nuestras capacidades, ampliar nuestra capacidad de supervivencia. Pero siempre hay alguien que puede decir que no. Esta es una frase que una historia en realidad que a mí me gusta mucho, que es de Eduardo Galeano, en la cual ahora la vamos a leer, cuenta en un cuento, en el libro de los espejos, en el cual se regala el don de la escritura y por lo tanto de la lectura a un dios, y el dios lo regala y se rechaza. Unos 5.000 años antes de Champollion, el dios Tot viajó a Tebas y ofreció a Tamus, rey de Egipto, el arte de escribir. Le explicó esos jeroglíficos y dijo que la lectura era el mejor remedio para curar la mala memoria y la poca sabiduría. El rey rechazó el regalo. ¿Memoria? ¿Sabiduría? Este invento producirá nada más que olvido. La sabiduría está en la verdad, no en su apariencia.
No se puede recordar con memoria ajena. Los hombres registrarán, pero no recordarán. Repetirán, pero no vivirán. Se enterarán de muchas cosas, pero no conocerán ninguna. No van a tener que viajar a Inglaterra para saber cómo es Inglaterra. Lo van a poder leer. No van a tener que abrir un hígado para saber cómo es un hígado. Lo van a poder leer, que era lo que estaba diciendo acá el rey de Egipto. Fíjense como algo que hoy no podemos considerar nunca negativo, como es el don de la escritura y la lectura, puede, cuando no estamos acostumbrados, cuando nos da miedo, cuando es algo diferente, generar esta sensación apocalíptica. Y eso ocurre también con la tecnología. Habrán escuchado y habrán sentido en muchas ocasiones, porque también es una sensación y es una sensación real, que la tecnología viene a arruinarnos por lo menos la memoria. Si a mí me dicen cuántos teléfonos me acuerdo de cuando tenía 10, 12 años, te digo 449559, 442542. Te puedo dar 5 o 6 números que mostraban que mi red de conectividad era bastante chica, porque todos esperaban para el 44, de mis primos, de mi mamá, de mis abuelos, etc. Ahora, pedime ahora, que conozco mucho más gente además, que te diga algún número de memoria. Puedo decir solo el de mi ex marido, ni siquiera el del actual. Digo, que me quedó porque ahí todavía, no sé, se ve que estuve algún tiempo sin celular y no lo podía guardar. Es cierto que nos acordamos menos números de hoy, ¿cierto? ¿O no? Esto es así. ¿Y por qué? Porque los guardamos en el celular y no necesitamos acordárnoslo. Bueno, esto fue estudiado por el doctor Sparrow con estudiantes de la Universidad de Columbia y la Universidad de Harvard, que lo que hizo fue lo siguiente: decirle a un grupo de estudiantes que les iba a contar afirmaciones tipo el imbatible de Susana. No sé si llegó acá. Bien, perfecto. Eran afirmaciones de conocimiento general. A la mitad de los estudiantes les dijo que esas afirmaciones se iban a poder guardar en una computadora, en una carpeta determinada. Y a la mitad no les dijo nada y no les mostró ninguna carpeta en ninguna computadora. Lo que demostró este estudio es que aquellas personas que creían que la información había sido guardada en una computadora recordaban menos afirmaciones que aquellos que creían que la información no podía ser guardada. Entonces, esto que se llamó el efecto Google, y lo pueden encontrar en muchísimos lugares en la web, además del estudio completo, por supuesto, se tomó apocalípticamente como estamos perdiendo la memoria. Pero Sparrow hizo un segundo experimento. Y lo que demostró es que las personas que creían que habían guardado la información en algún lugar eran muy buenas en saber dónde la habían guardado. Inclusive si era un lugar complejo de la computadora con varias carpetas, etcétera, podían encontrarla con facilidad. Entonces, ¿qué pasa? Sí, hay ciertas funciones que van disminuyendo, como los vestigios de la evolución que hablábamos, como el meñique más chiquito, como los caninos más chiquitos. Hay cosas que ya no usamos tanto y que por lo tanto van a ir disminuyendo. Pero eso no quiere decir que la tecnología sea negativa para el cerebro, ¿sí? De hecho, esas funciones que van disminuyendo van dando lugar a otras nuevas funciones que hoy son más útiles para el momento que estamos viviendo. Esto que estamos discutiendo es algo que a mí me interesó cuando me pidieron que elija un tema, porque es algo que se está discutiendo en diferentes lugares de importancia. Esto se discutió en el Foro Económico Mundial, que es que la tecnología avanza muy rápidamente. Si nosotros pensamos la tecnología que estaba disponible hace 20 años, nada tiene que ver. El otro día, no sé, en una película había alguien que decía, ¿podés creer que se inventó una máquina que si vos pasás un papel te sale en otro lado, que era el fax? Hoy un fax, no sé quién tiene un fax, digo, no existe. Es más, ya ni siquiera nadie tiene un escáner, ya el teléfono escanea, ¿no? 20 años atrás nunca nos hubiéramos imaginado que podíamos hacer lo que podemos hacer hoy. Tampoco 10 años atrás. Hace 10 años atrás yo cuando agarraba el auto, agarraba una cosa que en Buenos Aires se llama la guía T, que tenía mapa tras mapa, tras mapa, tras mapa. Me aprendía el camino y llegaba sin problema. Ahora y me decís, ¿sos tan buena recordando mapas? No, te aseguro que no. ¿Lo necesitas? ¿Estás más adaptada o menos adaptada? ¿Llegás mejor o llegás peor? ¿Llegás más rápido o llegás más lento? No, llego más rápido, llego mejor y me pierdo menos porque tengo, como decía hoy, soy una prótesis. Hoy en día la tecnología se ha convertido en nuestra prótesis. Pero ¿cuál es el problema? Que cambia demasiado rápido, ¿sí?
cambia demasiado rápido y esto hace que nuestro cerebro se tenga que adaptar a cambios demasiado rápido. Por eso tenemos la suerte de tener un cerebro tan adaptable. Y se discuten cómo las capacidades para los trabajos actuales van a ir variando, inclusive en periodos de 2 años. En 2015, el Foro Económico Mundial dijo que las más importantes eran la solución de problemas complejos, la coordinación con otros, la capacidad de manejar gente, el pensamiento crítico, la negociación, la calidad, el control de calidad, estar orientado al servicio, la colaboración, como decía Sonia también, el juicio y la toma de decisiones, que aclaro desde ya que no es solo la toma de decisiones racional, sino que todas nuestras decisiones están asociadas con cuestiones emocionales también, la capacidad de escucha, esto de qué es lo que el otro puede dar, y la creatividad. Ya en el 2020, si bien si muchas permanecen, sí cambian de orden, ¿no? Entonces, lo que tiene esta cuestión del crecimiento de la tecnología es que se nos pide una adaptación que hasta el momento podemos darla, pero que es demasiado rápida. De hecho, en el G20, cuando uno va al foro específico de educación, se plantea el análisis de los programas de estudio para preparar a los niños para esta tecnología, ¿no? Para el uso de las herramientas digitales, etc. Si uno mira hoy un programa académico de los chicos de la primaria, poco tiene que ver con las habilidades que van a necesitar. Siguen obteniendo muchos contenidos que por supuesto que son importantes, pero no les estamos dando aquellas habilidades que necesitamos, que creo que fue parte de lo que se les expuso hoy también. Y ahora lo que viene, ¿no? Porque esto es lo que sabemos, el Waze lo usamos, la camarita también. Bueno, lo cierto es que lo que se viene en la preparación de la mente para el futuro, que es en lo que trata o de lo que trata esta charla, es de la interfase cerebro-máquina, ¿sí? Lo que viene ahora es todo experimental, no tiene todavía un uso real, un uso clínico, pero son cosas que se han logrado y que avanzan de vuelta muy rápidamente y probablemente no tarden mucho en estar disponibles. Ya se ha logrado la primera comunicación de cerebro a cerebro. ¿Se acuerdan que uno dice, tengo telepatía? Uno después con su pareja puede ya entender ciertas mini expresiones, pero lo cierto es que la telepatía como tal no tiene mucha evidencia científica, salvo en esta universidad, que es la Universidad de Washington, que lo que lograron es, con 2 tecnologías neurocientíficas, transmitir un mensaje de un cerebro a otro. Eran 2 investigadores que estaban en distintos edificios de la universidad. Uno tenía un electroencefalograma, es decir, electrodos en su cabeza, arriba del cráneo, y otro tenía lo que se llama un TMS, que es un aparato que lo que hace es mandar, uno lee, el electroencefalograma lee las ondas eléctricas del cerebro y el TMS lo que hace es pasar ondas eléctricas al cerebro. Y jugaban conjuntamente a un juego que era de barcos y piratas, en el cual con un cañón tenían que lograr disparar al barco pirata. Este era el que veía la pantalla, que veía cuándo el cañón debía disparar, pero no podía mover sus manos y tenía solo que pensar, ahora quiero apretar el botón. ¿Sí? Pensaba apretar el botón. Eso era leído por los electrodos, pasado vía internet a la computadora del otro edificio. El TMS daba la información y este que no estaba ni viendo la pantalla, se le movía el dedo. ¿Sí? Movía el dedo. ¿Sí? Estas cosas se están logrando. Hay otro estudio de otra universidad que para esto también siempre me interesa decirlo, la ciencia hoy en día es completamente colaborativa. Ya no existen investigadores que puedan responder ni siquiera todo de un solo tema, ¿sí? Hay un laboratorio que muestra un primer estudio, pero esto para que sea confiable tiene que ser comprobado por otro laboratorio, replicable por otro laboratorio y funciona como una red colaborativa. Si uno le pide a un investigador los datos sobre esto, te los va a dar inmediatamente porque así funciona la ciencia. Hay otro laboratorio, como les dije, que inclusive se pudieron transmitir palabras simples. Ellos sabían que las opciones eran sí o no, pero solo con pensar sí, vos decías, ella está pensando sí. ¿Sí? Obviamente con esta tecnología en el medio, que no es tampoco fácil, no es que uno se va a ir moviendo con electrodos, pero mucho no van a tardar para que uno se ponga un casco y lo haga. Cosas que también tienen una aplicación en la salud. Esto es el programa de
prótesis neurales de la Universidad de Pittsburgh, que lo que han logrado que es con la colocación en este caso de electrodos profundos, que es bastante más complejo porque ya no es sobre el cráneo sino abajo del cráneo, esto se hace muchas veces para determinadas cirugías de epilepsia, etcétera, que una persona que estaba tetrapléjica pudiera mover un brazo robótico solo con pensarlo, ¿sí? Solo con pensar mover un brazo robótico lograba hacer este movimiento e inclusive agarrar cosas. No solo eso, ¿sí? Lo que hicieron, para que se entienda bien, es, le dijeron a la mujer, pensá en mover el brazo derecho, pensá en mover o en realizar un movimiento. Aprende la computadora cómo es la activación neural que tiene esta mujer cuando quiere mover el brazo derecho, después le pone los electrodos, lo conectan al brazo y cuando la computadora reconoce ese patrón de activación, se mueve el brazo derecho. No solo eso, sino que lograron que volviera a tener la sensación de tacto, ¿sí? A partir de lo que el brazo derecho tocaba, eso mandaba información a el cerebro para que volviera a tener la sensación de tacto, ¿sí? Entonces, estos son solo ejemplos de a dónde puede ir la tecnología. Ya sabemos de los autos que se manejan solos, eso está mucho más cerca, inclusive conozco gente que los ha probado, por supuesto que todavía están lejos, pero los investigadores y los tecnólogos están trabajando mucho en este tipo de cuestiones. Otra de las grandes cosas a las que nos tenemos que preparar es el tema de la inteligencia artificial, ¿sí? Esto estoy seguro que los han escuchado y de alguna forma hay muchas maneras de inteligencia artificial. De hecho, el Internet puede considerarse como un cúmulo de información infinita. Sabemos que hoy es mucho más que eso y que tiene que ver con comunicación, etcétera, pero es una forma de inteligencia artificial, digo. Otra forma, que es de las más conocidas en la actualidad, es Watson, de IBM. IBM generó un procesador de inteligencia artificial que se llama Watson, que es esto que ven ahí, a la cual le cargaron una cantidad tremenda, pero tremenda, tremenda, todo lo que se pudo, porque además es infinita la cantidad que se puede cargar de contenidos. Y además le enseñaron a esta computadora a reconocer el lenguaje natural del ser humano. Y para probar su eficacia, lo pusieron a competir en Jeopardy, que es un programa como si fuera, no sé, ¿cómo se llama el rosco? Bueno, no importa. De preguntas y respuestas con la persona que había ganado más plata, la verdad es que no sé cuál es cuál, en la historia de Jeopardy, y con la persona que había estado por más tiempo en el programa. Y lo pusieron a competir en un programa, los tres recibían la misma pregunta y ¿quién ganó? Watson. Entonces, está esta cuestión de, bueno, ¿la máquina está siendo más poderosa que el cerebro humano? Bueno, sí, está siendo más poderosa en la cuestión de la cantidad de contenidos que puede guardar. Pero yo tengo rápido acceso a esos contenidos, ¿sí? ¿Qué cosas no puede hacer Watson? No, pensar puede. Perdón, quiero decir, pensar puede. Lo tienen ahora trabajando para hacer diagnósticos médicos complejos. No es que es solo decime la capital de Italia, Roma. No, no, no. Son preguntas muy complejas. Si tenés un paciente que tiene este síntoma, que empezaron a... Él piensa, razona. ¿Sí? Razona. Es bastante increíble, pero razona. De hecho, me imagino que hay muchos programas de internet que razonan, de hecho, usando las variables que mencionaba Guillermo. Las emociones. ¿Y por qué no tiene emociones? Las emociones, no voy a decir, uno podría decir, la expresión emocional es un vestigio de la evolución, ¿sí? Que yo le tenga miedo a un ratón, como nos suele pasar a las mujeres y a los varones también, y a los hombres también, pero es un pánico absoluto. Si uno ve que pasa un ratón, es un pánico absoluto. ¿Tiene un sentido racional ese pánico absoluto? No, porque ¿qué me va a hacer? ¿Me va a ahorcar? Digo, me va a morder y justo me agarró una rabia, sería como raro, digo, pero la razón de ser, lo que es racional, es la evolución de esa reacción. Un ratón implica suciedad, implica enfermedades, implica un montón de cosas, y yo reacciono de esa forma porque lo quiero lejos mío. La emoción se construye de generación en generación, ¿sí? Es un conocimiento
que no es un contenido que yo le puedo dar que se sume, porque ni siquiera lo conozco, ni siquiera sabemos bien por qué reaccionamos frente a una cosa o frente a otra. Entonces, una de las cosas que no puede hacer Watson, y que creo que Watson como ejemplo, ¿no? Y que creo que va a ser más difícil de replicar en la inteligencia artificial, es nuestro mundo emocional. Y vuelvo a decir que nuestro mundo emocional es parte, ya antes era, bueno, pensá, no te enojes, pensá. No, hoy se sabe que las emociones suman a las decisiones, que no es emocional o racional, ¿sí? Sino que lo racional se nutre de lo emocional y lo emocional se nutre de lo racional también. Entonces se ve como algo positivo y eso es algo que, en mi opinión, Watson o la inteligencia artificial que se está trabajando en este momento no va a poder tener. ¿Y qué otra cuestión? Que a mí siempre me llama mucho la atención y esta creo que sí la van a poder solucionar, que es que para mantener a Watson se necesita mucha, pero mucha energía. No sé exactamente Watson, pero sé otra que es de las terceras computadoras más potentes, que utiliza casi la energía de toda una ciudad chica. Nuestro cerebro, con sus defectos, porque se equivoca, y podemos hablar mucho de eso también, vive con una latita de atún, gasta 20 watts. Entonces, está bien, Watson es grosso, nosotros somos más grosos, porque digo, con muy poco logramos esta efectividad, que por supuesto tiene errores, y esos errores tienen que ver con la rapidez de toma de decisiones, etcétera, pero definitivamente hoy en día, en costo-beneficio, el cerebro es tremendamente superior. Sí, aclaro que probablemente eso lo puedan resolver y estoy segura que están trabajando en resolverlos. Entonces, es evidente que yo tengo una mirada optimista, vuelvo a decir que no es la de todos, de la relación del cerebro con la tecnología. Lo veo como una prótesis de ir aumentando nuestras capacidades. Creo que de eso no hay la menor duda. Por supuesto que hay que tratarlo con responsabilidad. Como cualquier cuestión importante, hay que tratarlo con responsabilidad. Existen las adicciones a las tecnologías, como existen adicciones a otras cuestiones, pero es verdad que van en aumento. No sabemos bien cuál es el efecto de las tecnologías en los niños menores, sí, no se recomienda antes de los 2 años en general. No hay tanta evidencia porque todo es bastante nuevo. Vos decís, no hay investigaciones de las tabletas, y no, porque cuando terminaste la investigación ya la tableta no la venden más, hay otra cosa. Digo, una investigación seria lleva más o menos 4 años, entre que contar, bueno, no importa, pero lleva como 4 años y esto cambia muy rápido. Entonces hay muchas cosas que no sabemos y que tenemos que investigar. Nos tienen que enseñar a utilizar las redes sociales o la tecnología. Creo que gran parte de la charla de Sonia tuvo que ver con esto, ¿no? Que a veces uno algunas cosas las hace intuitivamente, pero lo cierto es que alguien te lo explique es genial. Entender las consecuencias a largo plazo que puede tener, por ejemplo, una publicación en Facebook. Hay adolescentes que no entienden quizás que poner esta foto, que hoy es graciosa, en 15 años puede tener un problema, ¿no? Entonces, todo esto hay que pensarlo como sociedad y hay que comunicarlo, ¿no? Y esto es parte de lo que estamos haciendo hoy. Y otro gran problema es que, como se ha dicho, la tecnología nos da conectividad. Estamos mucho más conectados, estamos mucho más comunicados, etcétera, en algunas cuestiones, pero no todo el mundo tiene acceso a la tecnología, particularmente aquellas personas que no se han criado en una era digital, los adultos mayores. Y el no estar comunicado, el estar aislado, aumenta el riesgo de depresión, de ansiedad, inclusive adelanta la muerte. Entonces, otra de las cosas que yo creo es que la tecnología es positiva, tiene que utilizarse con responsabilidad, tenemos que aprender a utilizarla y tenemos que ocuparnos de que nadie quede atrás y que las personas mayores tengan acceso también a aquello que lo puedan tener y que si no la tecnología se adapte también a ellos. Hay un estudio en Buenos Aires que dice que el 50% de las personas de más de 65 años no usan el cajero automático porque les parece muy complicado, ¿sí? Si nosotros dejamos a esa gente afuera, va a quedar aislada y va a aumentar el riesgo. Y como sociedad tenemos esa responsabilidad. Esto era lo que yo les quería decir. Muchas gracias.